Hemos leído hoy el archiconocido pasaje de el pobre Lázaro y el rico, al que se le ha dado el nombre ya por tradición de epulón, de epulare, banquetear, aunque no aparece el nombre del rico, cosa que es lógico porque es una parábola y por lo tanto es un ejemplo para entender realidades espirituales más profundas, aunque la verdad es que esta parábola infinidad de veces ha ocurrido. Esta es una parábola que no es como el hombre que entregó unos talentos y después fue a... Esto ha ocurrido y ocurre en muchos lugares. El que puede banquetear y el pobre a la puerta de su casa. Este pasaje me lleva a pensar un momento en una encíclica, la del Papa León XIII, titulada Rerum Novarum. La traducción sería de las cosas nuevas. La época en que León XIII, se ha dicho de paso, es el primer papa del que hay unas filmaciones, ya él estaba muy anciano, y es el primer papa que aparece un momento filmado mientras venía de dar un paseo por el jardín. Pues este papa escribió una encíclica sobre la cuestión económica. ¿Por qué escribió esa encíclica en esa época? Pues debo confesar que ahora mismo se me ha olvidado la época exacta de León XIII, pero yo creo que es finales del siglo XIX, si no recuerdo mal, finales del siglo XIX. Y escribió esa encíclica porque en el mundo intelectual europeo el marxismo estaba avanzando en todas las universidades. El marxismo en ese momento parecía la forma científica de organizar la sociedad. Hasta ahora hemos tenido regímenes, digámoslo así, basados en quién tenía el poder, uno solo, ciertas monarquías, más gente en determinadas aristocracias y oligarquías. Ahora es el parlamentarismo, pero en el fondo lo que decide es quién tiene el poder, quién lo tiene, pero ha llegado el momento de probar un sistema nuevo. Y mucha gente quedó fascinada ante la idea de rehacer la sociedad. Lo que pasa es que la Iglesia, cuando aquello parecía lo más nuevo, lo más moderno, lo más científico, uno leía no solamente a Marx, sino a sus seguidores, y parecía que todo ya estaba demostrado, que ellos daban una serie de argumentos que decían, fíjate, está demostrado, esto es lo que va a funcionar. Y en mitad de esa época, el Papa, orando, pidiendo consejo, al final dijo, no, voy a escribir una encíclica. La primera sobre la cuestión social, de las cosas nuevas. Y hoy día lees esa encíclica, que la podéis encontrar en internet, y uno dice, sí, el Espíritu Santo le iluminó. Era tan fácil que una persona, el Papa, se equivocara al hablar de una materia como la económica. Tantísimos autores habían escrito libros y libros y libros, los leemos ahora y decimos, fíjate, se equivocó aquí totalmente, y en esto, totalmente. Aquí, no del todo, pero sin embargo la encíclica Rerum Novarum permanece hoy día tan impresionante como a finales del siglo XIX. Formidable. No hay un solo error. ¿Y qué dice el sucesor de Pedro? El sucesor de esa larga concatenación de sucesores del apóstol Pedro. Él va a decir
que el marxismo no es la solución, que no se dejen engañar por esos cantos de sirena. Primero de todo, será injusto, dice él, quitar la propiedad privada. No es algo que el Estado pueda decidirlo como le dé la gana. No, perdone, esto es mío y usted no puede apoderarse de lo mío. Este principio, que hoy día lo vemos tan claro, no estaba tan claro ni mucho menos para mucha gente. Sin embargo, el Papa dice, aunque esto es un verdadero derecho de las personas, la propiedad privada, no es un derecho absoluto. Si alguna vez, por el bien común, hay que pasar por encima del derecho de propiedad privada, porque claramente el bien común lo indica, se puede hacer. No es un derecho absoluto. Los ejemplos que se pueden poner de esto son infinidad. Si estamos haciendo una autopista y todos se han puesto de acuerdo para vender los terrenos al Estado y uno en medio dice que no se va a dejar de hacer una autopista de cientos y cientos de kilómetros porque uno dice que no, que él no vende su trozo. Pues allí se le paga lo que es justo según el mercado, pero su derecho no es absoluto. La siguiente cosa que dice es que además tengan mucho cuidado porque la raíz atea y peor en muchos casos anti-iglesia, anticristiana que hay en el marxismo es muy fuerte. No es un pequeño detalle al lado del camino, es muy fuerte y él lo advirtió. Y también habla de la libertad. La libertad, el marxismo quería, con la excusa de imponer una sociedad justa, acabar con la libertad. Nosotros vamos a decidir. Allí la Iglesia dijo, no, la libertad es un don de Dios, usted no puede quitarlo. Usted puede expropiar un terreno si está haciendo una autopista, pero no puede quitar la libertad a un hijo de Dios que se la ha dado Dios mismo. Después, otra cosa que se observó en la Iglesia es que estos marxistas lo reducían todo a economía. Hoy día leemos esos libros y son un poco ridículos, porque todo se explicaba con la economía, hasta la psicología, la historia, todo era economía y solo economía. Como después, decenios después, ante los primeros descubrimientos de la psiquiatría, hubo otros autores que todo era psiquiatría para ellos. Esto por el lado del marxismo. El marxismo quedó claramente condenado y dejaron muy claros los sucesores de Pedro que el cristianismo y el marxismo no eran compatibles, que el afán de ayudar a los pobres era loable, pero que la solución no era el marxismo. Fijaos si hubieran escuchado a la voz de la Madre de la Iglesia, la humanidad, el sufrimiento que se hubieran ahorrado, los millones de muertos que no hubieran sido asesinados, torturas, interrogatorios, campos de concentración, gulags, invasión de países, atentados terroristas, asesinatos de todo tipo. Solo si hubieran escuchado a la Iglesia, que les parecía anticuada, que les parecía que no se enteraba, la Iglesia a ver si se moderniza. Eso es lo que se decía entonces en los periódicos. La Iglesia siempre por detrás de los tiempos, cuando en realidad era la voz profética, la voz de la Madre que le decía no, que ese camino no es el adecuado. Después, ahora en el siglo XXI lo vemos claro. El marxismo ha sido probado desde los pequeños países de Asia, pasando por lugares de Latinoamérica, de África, en todas las variantes posibles, desde las más estrictas
hasta las más ligeras, desde hombres sabios, inteligentes y con todo el poder, hasta de un modo más diluido. En todas partes ha fracasado. Podemos volver a hacer el experimento una vez más o 10 veces más, pero en todas ha fracasado, curiosamente. Incluso hubo un filántropo norteamericano que quiso iniciar un comunismo en unas tierras en el oeste, les puso las industrias, los medios de producción, plantaciones. Empezó con el sentido más bueno y sin obligar a nadie. Y fracasó. El derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad. Nosotros no somos gallinas de un gallinero que uno nos organiza y te sometes y punto. Siempre ha fracasado. Ahora bien, por el otro lado, el Papa va a decir, pero ojo, tampoco la solución es dejar las fuerzas económicas libres a sí mismas. El Papa dirá, hay algunos que piensan que si no hay ninguna barrera de la razón respecto a los procesos económicos, los mismos procesos irán solucionando los problemas. Y el Papa dice, no, esas fuerzas económicas son ciegas y en su evolución pueden machacar a millones y millones de personas. Incluso lo advierte, y es una frase que después todo el mundo conoce, advierte que si no hubiera la razón tratando de poner orden a esa selva de puros procesos económicos, al final los ricos acabarían siendo más ricos y los pobres más pobres. Y la gente diría, bueno, es la libertad, pues que sigan los procesos, la misma economía acabará arreglando esto. No es verdad. Hemos conocido todos infinidad de países en Latinoamérica, en África, en que no se ha producido esa distribución natural, en que la masa cada vez ha sido más pobre, cada vez por una mera ley de la oferta y la demanda ha ido empobreciéndose más porque otro hacía otra cosa todavía más barato y otro más barato. Ha habido una carrera hacia abajo y el resultado ha sido justamente el de crear cada vez una minoría más rica y que con el paso del tiempo ha ido teniendo un trozo del pastel más grande, el tanto por ciento de lo que poseían era más grande. Y insisto, ha habido países, podría decir sus nombres, en que los estudios demuestran cómo el 90% cada vez ha ido teniendo menos parte de la tarta. Es muy interesante esos países en que la clase media cada vez se ha ido reduciendo más y más y más por el idealismo de pensar, no, los procesos económicos por sí mismos arreglarán todo, distribuirán la riqueza, caerá un goteo desde arriba. Pues a veces sí, pero a veces no. Y no se les puede decir a países enteros, a millones enteros, decir, pues es verdad que ya van pasando 3 generaciones y esto no se arregla. No. Tiene entonces los gobernantes, sin necesidad de quitar nada a nadie, tienen los gobernantes que decir, a ver, ¿cómo podemos hacer, sin quitar nada a nadie, que el proceso productivo cada vez ayude más a toda la población y no solo a unos pocos? De esto os podría poner también muchos ejemplos, como antes os he puesto el ejemplo de la autopista, como la propiedad privada tiene que someterse. Os podría poner muchos otros ejemplos de cosas que el Estado sabe que no va a haber una verdadera competencia. Es solo un ejemplo, hay más, que no va a haber una verdadera competencia, que va a generar mucho dinero, pero vamos ahora a darlo, sacamos dinero que lo necesitamos aquí y ahora y después no es cosa nuestra.
aunque eso de facto sea un monopolio, y que se enriquezcan. Y más si me puedo beneficiar. Hay tantos ejemplos concretos de eso, tantos, pero no quiero entrar en ese tema que es más opinable, pero que si un gobernante empieza a mirar el bien común en cada momento, la realidad es que la riqueza se va distribuyendo. Y si vas tomando decisiones, a veces complejas, que no las va a entender la gente, pero que tú sabes que lo que va a producir es una concentración de la riqueza, pues hay muchas cosas que de ningún modo forman parte de las demandas de la población y que no te van a provocar ningún problema, pero tú estás haciendo que se concentre la riqueza. Entonces, como veis, la encíclica del Papa no es decir, la verdad está solo aquí. No. Él condenó tanto el marxismo como el liberalismo, entendido esta frase, porque el liberalismo después ha cambiado muchas veces su definición, entendido como dejar a las fuerzas económicas completamente libres sin interferencia. De hecho, se dejó a las fuerzas económicas sin interferencia y se produjo el crack famoso. El sistema por codicia acabó destruyendo el mismo sistema. Lo mismo volvió a ocurrir en el crack del 2008, con el sufrimiento que eso provocó a millones y millones de personas. Esta es la postura de la Iglesia sobre economía. Alguien dirá, la Iglesia no debe meterse en cuestiones económicas. La Iglesia no debe meterse en cuestiones económicas salvo que esas cuestiones económicas tengan implicaciones morales. La Iglesia es una madre y debe preocuparse del bienestar de sus hijos y no quiere intervenir, pero si alguna vez es necesario intervenir, lo va a hacer en virtud del mandato de Cristo. Después de Rerum Novarum, ya otros papas sacaron otras encíclicas que iban completando la primera y que iban viendo el panorama de lo siguiente que fue evolucionando. Hoy día, la colección de encíclicas sociales de la Iglesia es admirable. O sea, hemos tenido que pasar por tanto sufrimiento, tantos experimentos, para después ya de un siglo decir, la Iglesia tenía razón. Los economistas no lo van a decir, pero deberían decirlo. La Iglesia tenía razón, nosotros nos equivocamos. Unos porque nos fuimos por este lado y otros por el contrario, el marxismo. Y ahora resulta que la voz que despreciamos, la voz que decíamos, este no sabe nada, era la que tenía la asistencia del Espíritu Santo. Y por eso los intelectuales católicos no se despistaron, no se aumentó más sufrimiento por un lado o por otro. Por eso muchos países tuvieron la benéfica influencia de gobernantes católicos que dijeron no, hay que primar el bien común, hay que poner límite a esto, hay que corregir esto, hay que racionalizar esto. Hoy la parábola de Lázaro y el rico Pulón nos ha llevado a hacer este repaso del magisterio de la Iglesia. Y acabo con el pensamiento del respeto con el que siempre hay que acoger las palabras de Pedro, que nunca encajan con nuestros pensamientos. Cuando salió Rerum Novarum no satisfizo a casi nadie, porque o estaban en un lado o en el del liberalismo puro. Sin embargo, tenemos siempre que decir, Señor, voy a ser humilde, háblame, voy a intentar ver qué me está diciendo que no encaja con mi pensamiento, que mi primer pensamiento es decir, está equivocado. Y si uno abre su corazón y es humilde, el magisterio social, sobre bioética, sobre tantas cosas, es luz, un faro que Dios ha puesto a los hombres en este mundo, que no quiere meterse en cosas opinables, pero a veces, cuando las consecuencias son tan graves, la Iglesia tiene que decir, perdonadme,
Pero quiero decir algo, que la Santa Virgen María nos ayude a ser humildes siempre ante el magisterio ordinario de los sumos pontífices.